En el corazón de una Rusia imperial, donde el invierno era eterno y las intrigas de la corte podían ser más letales que cualquier espada, nació una figura que desafiaría la historia. Sofía de Rusia no buscaba simplemente un trono, anhelaba un control absoluto sobre las almas de su pueblo. Su reinado no se construyó sobre la fuerza bruta, sino sobre una red invisible de vigilancia, miedo y silencio. Esta es la historia de una princesa obsesionada con gobernar a través de una inquisición silenciosa, donde cada susurro era escuchado y cada mirada juzgada. Bajo su mandato, la corte se convirtió en un laberinto de traiciones y secretos, donde la lealtad era una moneda escasa y la desconfianza la única ley. ¿Podía una sola mujer transformar un imperio entero en un estado de vigilancia perpetua? ¿Qué precio pagó por su ambición desmedida? Acompáñanos en este viaje a través de la sombra del poder, donde la elegancia de la realeza ocultaba una maquinaria de control implacable. Descubre cómo el silencio se convirtió en su arma más temible y cómo su legado de miedo resonó durante generaciones, cambiando para siempre el destino de Rusia. En las frías y sombrías cortes de Alemania nació una niña que cambiaría el destino de un imperio. Sofía de Anhalt-Zerbst, conocida posteriormente como Catalina la Grande, llegó al mundo con un nombre que pronto sería olvidado en favor de su inmensa ambición. Desde su infancia, la joven princesa comprendió que la supervivencia en la política europea dependía de una mente afilada y una voluntad de hierro. No fue criada para ser una figura decorativa, sino para dominar. Su madre, una mujer de carácter fuerte, la educó con una disciplina rigurosa, inculcándole la idea de que el poder no se pide, se toma. La corte prusiana, llena de intrigas y traiciones, fue su primer campo de batalla. Allí, Sofía aprendió a observar en silencio, a escuchar los secretos que se susurraban en los pasillos y a identificar a los enemigos antes de que éstos pudieran actuar. Su obsesión por el control no era un capricho juvenil, sino una necesidad profunda de ordenar un mundo caótico. Cada conversación era una oportunidad para ganar aliados, cada silencio una estrategia para ocultar sus verdaderos planes. La historia de su vida no comenzó con un trono, sino con una decisión interna de nunca ser una víctima de las circunstancias. Mientras otras princesas se conformaban con matrimonios arreglados y vidas pasivas, ella soñaba con gobernar, con moldear la realidad a su imagen. Esta ambición temprana la llevaría a cruzar fronteras, a abandonar su hogar y a enfrentar el rechazo de una corte extranjera que la veía como una intrusa. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. La Inquisición silenciosa, como más tarde sería conocida su forma de operar, nació en esos años de formación. No utilizaba fuego ni sangre, sino la manipulación psicológica y la eliminación sistemática de cualquier amenaza a su autoridad. Su mente se convirtió en una fortaleza inexpugnable, donde cada pensamiento estaba calculado para el beneficio final. El destino la esperaba en el este, en una tierra lejana y misteriosa, donde su verdadero legado comenzaría a forjarse. Pero antes de llegar allí, debía superar los obstáculos que su propia familia y la realidad impusieron. La pregunta que quedaba flotando en el aire era si su ambición la llevaría a la gloria o a su propia destrucción. El camino hacia el poder estaba lleno de sombras, y ella estaba dispuesta a caminar por ellas sin dudar ni un solo instante. El invierno de 1744 envolvió San Petersburgo en un silencio gélido, pero el corazón de Sofía latía con una fiebre incontrolable. La joven princesa alemana
apenas 15 años, cruzó las fronteras rusas no como una invitada, sino como una pieza fundamental en un tablero de ajedrez imperial. Su llegada a la corte del zar Pedro III fue un espectáculo de luces y sombras, donde la opulencia de los palacios de hielo contrastaba con la frialdad de las miradas que la observaban. Cada paso que daba sobre los suelos de mármol resonaba como un anuncio de su ambición desmedida. No buscaba simplemente un título, anhelaba el poder absoluto, una obsesión que ya comenzaba a tejerse en la oscuridad de su mente. La emperatriz Isabel, con su mirada penetrante, evaluaba a la extranjera, buscando señales de debilidad o traición. Sofía, consciente de cada ojo clavado en ella, mantuvo una máscara de sumisión perfecta, ocultando bajo sus ropas de seda un plan meticuloso para dominar a la nación. La corte era un nido de víboras, donde los susurros podían derribar reinos y las alianzas se rompían con la misma facilidad que el hielo en primavera. Los nobles rusos, desconfiados de su origen extranjero, la observaban con recelo, mientras los espías de la emperatriz registraban cada palabra, cada gesto, cada latido de su nuevo interés. Sofía sabía que su supervivencia dependía de su capacidad para navegar estas aguas traicioneras sin ahogarse. Comenzó a estudiar las costumbres locales, la lengua y las intrigas políticas con una dedicación casi enfermiza. Su transformación no fue solo física, sino espiritual. Abandonó su antigua identidad para forjar una nueva, más dura, más calculadora. La Inquisición silenciosa, ese mecanismo invisible de control y miedo que ella pronto aprendería a manipular, ya estaba en movimiento. Cada conversación era un campo de batalla, cada silencio una amenaza latente. La joven princesa sentía el peso de la corona antes de siquiera tocarla, y en la soledad de sus aposentos, su obsesión por gobernar crecía como una planta venenosa. ¿Podría sobrevivir a la corte que pretendía conquistar? El destino de Rusia pendía de un hilo, y ella era quien sostenía la punta. La noche cayó sobre el palacio, ocultando los planes que cambiarían la historia para siempre. En los fríos pasillos de San Petersburgo, el invierno de 1762 no trajo solo nieve, sino un silencio cargado de traición. Sofía, ahora conocida como Catalina, observaba desde las sombras mientras el imperio se desmoronaba bajo la ineficacia de su esposo. No buscaba sangre, sino el trono que le fue negado por derecho de nacimiento. Su mente, afilada como una daga oculta, comenzó a tejer una red de lealtades que pronto ahogaría cualquier voz disidente. Los generales, cansados de la debilidad del zar, encontraron en ella una figura de fuerza y determinación. El primer movimiento fue sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Un mensaje secreto, entregado en la oscuridad de una iglesia, selló el destino de un régimen. La Guardia Imperial, tradicionalmente leal a la corona, cambió de bando con una rapidez que dejó a la corte paralizada por el miedo. No hubo gritos ni batallas campales en ese momento inicial. Solo el sonido de botas marchando hacia el palacio y el susurro de nombres que serían borrados de la historia. Cuando el zar fue depuesto, su caída fue rápida y sin gloria, un recordatorio de que el poder en Rusia era tan volátil como el hielo del río Neva. Sofía no celebró con excesos, sino con una calma aterradora. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La Inquisición silenciosa, su futura herramienta de control, ya estaba tomando forma en su imaginación. No necesitaba verdugos visibles, necesitaba ojos en cada esquina y oídos en cada salón. El miedo se convertiría en su moneda de cambio,
más valiosa que el oro. La gente comenzó a mirar a sus vecinos con recelo, preguntándose quién podría ser el siguiente en caer en desgracia. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable, mientras la nueva emperatriz consolidaba su autoridad. Cada decisión, cada mirada, era calculada para mantener el equilibrio precario entre el orden y el caos. El primer susurro de poder había sido escuchado, y ahora el imperio entero contenía la respiración, esperando ver qué haría la mujer que había desafiado al destino. ¿Podría mantener el control sin derramar ríos de sangre? ¿O la sed de poder la consumiría por completo? El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: nada sería igual nunca más. En el corazón del invierno ruso, Sofía comprendió que el trono no se sostenía solo con espadas, sino con susurros. Su obsesión por el control absoluto la llevó a tejer una red de espionaje sin precedentes en la historia imperial. Cada salón, cada pasillo del palacio y hasta las cocinas más humildes estaban vigilados por ojos invisibles. Los nobles, temerosos de ser traicionados, comenzaron a hablar en voz baja, sabiendo que sus propias palabras podrían ser usadas contra ellos en la corte. Sofía no necesitaba torturar físicamente a sus enemigos. Su verdadera arma era el miedo constante a la delación. Los informantes, pagados con oro o promesas de poder, escuchaban cada confesión, cada queja y cada plan secreto. La atmósfera en San Petersburgo se volvió densa, cargada de una paranoia que paralizaba la vida social. Nadie confiaba en nadie, ni siquiera en los amigos de la infancia. La reina, desde su trono, observaba cómo la desconfianza se convertía en una herramienta de gobierno más efectiva que cualquier ejército. Los rumores de conspiraciones se multiplicaban, alimentados por la propia maquinaria de vigilancia que ella había creado. Muchos fueron desterrados a Siberia por simples insinuaciones, mientras otros desaparecían en la noche sin dejar rastro. La Inquisición silenciosa no dejaba cicatrices visibles en el cuerpo, pero destruía el alma de la nación. Sofía caminaba entre su gente con una sonrisa serena, mientras su mente calculaba cada movimiento. El silencio en la corte era absoluto, pero dentro de cada pecho latía el terror de ser el próximo. La reina había logrado lo imposible: gobernar sin levantar la voz, usando el miedo como su único cetro. Sin embargo, esta red de traición tenía un costo oculto. Al aislar a todos, Sofía se aisló a sí misma, rodeada de espías pero sin un solo amigo verdadero. La soledad del poder se volvía insoportable. ¿Podría mantener este equilibrio frágil por más tiempo? La tensión alcanzó su punto máximo cuando un mensaje secreto llegó a sus manos, revelando una traición que venía de dentro de su propia familia. El juego de sombras estaba a punto de cambiar para siempre. En el corazón del invierno ruso, Sofía descubrió que el verdadero poder no residía en la espada, sino en la ausencia de voz. Mientras sus rivales gritaban acusaciones en las plazas públicas, ella eligió una estrategia más letal: el silencio absoluto. Este no era un silencio de sumisión, sino una herramienta de control calculada que paralizaba a toda la corte. Cuando un noble osaba cuestionar su autoridad, Sofía no respondía con ira, sino con una mirada gélida que prometía consecuencias invisibles. Pronto, los salones del Kremlin se llenaron de una tensión eléctrica donde nadie se atrevía a susurrar. La Inquisición silenciosa había comenzado sin un solo grito, operando en las sombras de la burocracia imperial. Los espías de la princesa se movían como fantasmas, recopilando secretos que luego se convertían
en monedas de cambio para la lealtad. Aquellos que caían en desgracia no eran ejecutados públicamente, sino que simplemente desaparecían de la vida política, sus nombres borrados de los registros oficiales como si nunca hubieran existido. El miedo se propagó más rápido que cualquier enfermedad, creando un clima de paranoia donde la confianza era un lujo inasequible. Sofía observaba desde su trono, satisfecha al ver cómo el miedo moldeaba las voluntades de sus enemigos sin necesidad de derramar sangre en las calles. La corte se convirtió en un teatro de mimos, donde cada gesto era analizado y cada palabra pesada con extrema precaución. Sin embargo, este silencio forzado comenzó a tener un costo imprevisto para la propia soberana. La soledad que ella había cultivado como escudo ahora se transformaba en una prisión de cristal. Al aislar a todos, también se aisló a sí misma, rodeada de sirvientes que temían mirarla a los ojos. La ambición que la había impulsado a tomar el control ahora amenazaba con consumirla por completo. Podría mantener este frágil equilibrio de terror y silencio por mucho más tiempo sin que la presión interna la hiciera colapsar. La respuesta yacía en un secreto que solo ella conocía, un plan final que cambiaría el destino de Rusia para siempre. La corte de San Petersburgo se transformó en un laberinto de sombras donde cada susurro podía costar la vida. Sofía, ahora emperatriz, comprendió que el poder absoluto no se mantenía solo con la fuerza bruta, sino con una red de lealtades tejidas en la oscuridad. Sus ojos, fríos y calculadores, escudriñaban a cada noble, buscando la debilidad perfecta para ser explotada. La Inquisición silenciosa, su creación más temible, operaba sin ruido, eliminando amenazas antes de que pudieran articularse. Las alianzas que forjó no nacieron de la amistad, sino de la necesidad desesperada de sobrevivir a las maquinaciones de sus enemigos internos. Cada tratado firmado fue un acto de guerra encubierto, un intercambio de secretos que manchó su conciencia pero fortaleció su trono. Los embajadores extranjeros, seducidos por su carisma y aterrorizados por su astucia, se convirtieron en peones en su tablero de ajedrez geopolítico. Sofía sabía que la traición era el único lenguaje universal en su reino, y ella lo hablaba con fluidez. Las reuniones nocturnas en el palacio se llenaban de tensión, donde las miradas se cruzaban con la intensidad de espadas desenvainadas. La reina de las nieves no temía a la soledad, pues la soledad era su escudo contra la traición constante. Sin embargo, el precio de estas alianzas peligrosas era alto. La confianza se había vuelto un lujo inexistente en su vida. Cada amigo potencial era un enemigo en potencia, y cada enemigo una oportunidad para demostrar su superioridad. La atmósfera se volvía irrespirable, cargada de miedo y ambición desmedida. Sofía caminaba entre las sombras, sabiendo que su reinado dependía de mantener el equilibrio precario entre el miedo y el respeto. Pero incluso la más astuta de las estrategas no podía prever el golpe que se cernía sobre ella desde las fronteras lejanas. Una conspiración mayor, tejida por manos invisibles, estaba a punto de desatar el caos. La emperatriz, en su obsesión por controlar todo, había dejado una grieta en su armadura perfecta. El silencio que ella tanto amaba estaba a punto de romperse con un estruendo que sacudiría los cimientos de su imperio. Podría sobrevivir a la tormenta que ella misma había ayudado a crear. El destino de Rusia pendía de un hilo, y el tiempo se agotaba implacablemente para la mujer
que creía poder gobernar el mundo. El invierno de 1762 trajo consigo un silencio gélido que cubrió San Petersburgo, pero bajo la nieve, la traición hervía con una intensidad peligrosa. Sofía, ahora emperatriz, había construido su poder sobre una red de lealtades frágiles y temores profundos. Su obsesión por controlar cada susurro en la corte la llevó a crear una red de espionaje tan intrincada que nadie estaba a salvo de su mirada vigilante. Sin embargo, la sombra de la traición se alargaba desde los propios pasillos del palacio. Los nobles, antes sumisos, comenzaban a conspirar en las sombras, temiendo que su reinado se convirtiera en una tiranía eterna. La Inquisición silenciosa, su herramienta favorita, había comenzado a devorar a sus propios creadores. Un grupo de oficiales, liderados por un antiguo aliado, planeaba un golpe que cambiaría el destino del imperio para siempre. La tensión era palpable en cada reunión secreta, donde las miradas se cruzaban con desconfianza y las palabras se medían con extrema cautela. Sofía, ajena a la magnitud de la conspiración, continuaba firmando decretos que fortalecían su control, creyendo que su autoridad era inquebrantable. Pero el viento del cambio ya soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor a pólvora y la promesa de un derramamiento de sangre inminente. La noche antes del golpe, el palacio parecía una tumba de mármol, donde cada paso resonaba como un latido de miedo. Los conspiradores se movían como fantasmas, evitando las patrullas de la Guardia Imperial. La lealtad se había convertido en una moneda de cambio y el precio era la propia vida. Sofía, en su soledad, sintió un escalofrío que no pudo explicar, una intuición de que su mundo estaba a punto de colapsar. La traición no era solo un acto político, sino una herida profunda en el corazón de la nación. El amanecer traería la verdad, pero la noche sería testigo de la caída de un sueño de poder absoluto. La historia se escribiría con tinta roja, y nadie podría escapar de las consecuencias de sus propias ambiciones desmedidas. En el corazón del invierno ruso, Sofía de Rusia no buscaba solo el trono, sino la mente misma de su pueblo. Su obsesión por el control absoluto la llevó a idear un mecanismo de poder sin precedentes en la historia imperial. Un decreto diseñado para reconfigurar la lealtad desde dentro. Este no era un simple edicto militar, sino una herramienta psicológica sutil que transformaba la vigilancia en una norma social inquebrantable. Bajo su mando, la Inquisición silenciosa dejó de ser una metáfora para convertirse en una realidad operativa que penetraba cada rincón de la corte y las aldeas más remotas. El decreto ordenaba que cada ciudadano se convirtiera en un guardián de la verdad oficial, donde la duda se equiparaba a la traición y el silencio era la única moneda de cambio aceptable. Los espías, disfrazados de amigos y familiares, tejían una red invisible que asfixiaba cualquier disidencia antes de que pudiera formar una palabra. La atmósfera en San Petersburgo cambió drásticamente. Las risas se apagaron en las plazas y las conversaciones se volvieron susurros temerosos. La gente miraba por encima del hombro, sabiendo que sus propias palabras podían ser usadas contra ellos en un tribunal secreto. Sofía, desde su balcón, observaba cómo el miedo se convertía en la herramienta más eficiente de su gobierno. No necesitaba ejércitos masivos cuando la paranoia hacía el trabajo por ella. La población, aterrorizada por las desapariciones misteriosas y las ejecuciones sumarias, comenzó a autocensurarse, internalizando la voluntad de la princesa como si fuera su propia conciencia. Este control mental colectivo
fue su mayor victoria, pero también su trampa más peligrosa. Al forzar la sumisión total, Sofía aisló a la nación de la realidad, creando un espejismo de estabilidad que pronto se rompería. La tensión era palpable, un silencio cargado de electricidad estática que precede a la tormenta. Nadie sabía cuándo o cómo estallaría la rebelión, pero todos sentían que el aire se estaba agotando. La princesa creía haber dominado el alma de Rusia, pero en realidad solo había sembrado las semillas de su propia destrucción. El decreto había funcionado demasiado bien, y ahora el miedo que ella había cultivado comenzaba a girar en su contra, buscando un nuevo objetivo. ¿Podría Sofía mantener el control cuando la mente de su pueblo decidiera despertar? El invierno de 1762 trajo consigo un silencio gélido que precedió a la tormenta final. Sofía, ahora emperatriz, comprendió que su trono no estaba seguro, mientras existieran voces que cuestionaran su legitimidad. La corte, antes un lugar de intrigas sutiles, se transformó en un campo de batalla psicológico donde la lealtad era la única moneda de cambio. Los rivales más peligrosos, aquellos que recordaban al antiguo régimen, comenzaron a desaparecer de la escena pública con una rapidez alarmante. No hubo ejecuciones masivas ni sangre derramada en las plazas, sino una eliminación sistemática y silenciosa de cualquier amenaza potencial. El canciller Vorontsov, una figura clave del pasado, fue desterrado a sus tierras lejanas, separado para siempre de la influencia que alguna vez ejerció. Su caída fue un mensaje claro. El pasado ya no tenía cabida en el nuevo imperio. Otros nobles, temerosos por sus propias vidas, optaron por el exilio voluntario o se sometieron a una obediencia absoluta. La Inquisición silenciosa de Sofía no necesitaba verdugos visibles. Su mera presencia bastaba para paralizar a sus enemigos. El miedo se convirtió en el verdadero gobernante de San Petersburgo. Cada susurro en los pasillos del palacio era escuchado, cada mirada sospechosa registrada. La emperatriz había logrado lo que muchos creían imposible: consolidar su poder sin manchar sus manos con sangre abierta, aunque el costo emocional para la nación fue inmenso. La confianza se desvaneció, reemplazada por una paranoia generalizada que afectó incluso a los más leales. Sin embargo, mientras los rivales caían uno tras otro, una nueva sombra comenzó a crecer en las fronteras del norte. Los enemigos externos, observando la purga interna, vieron una oportunidad de debilidad. La estabilidad aparente de Sofía era frágil, construida sobre cimientos de silencio y temor. ¿Podría mantener su control cuando la guerra llegara a sus puertas? La paz que había impuesto era solo un respiro antes de una tormenta mucho más violenta. El destino del imperio pendía de un hilo, y la emperatriz, ahora sola en su trono, debía decidir si continuaría con su estrategia de silencio o si enfrentaría el caos con una fuerza despiadada. El juego de poder había cambiado, y las reglas ya no eran las mismas. Las sombras de San Petersburgo se alargaban sobre el invierno implacable, ocultando los verdaderos propósitos de Sofía. Este palacio, majestuoso y frío, no era solo una residencia real. Se había transformado en un laberinto de susurros y miradas furtivas. Cada pasillo resonaba con el eco de decisiones que cambiarían el destino de un imperio entero. Sofía caminaba entre sus paredes con una determinación inquebrantable, sabiendo que cada paso era una jugada en un tablero de ajedrez mortal. La Inquisición silenciosa, su creación más temible, operaba desde las profundidades de la corte sin necesidad de gritos
ni cadenas visibles. Los espías se movían como fantasmas, infiltrándose en las conversaciones privadas y desentrañando lealtades falsas con una precisión quirúrgica. Nadie estaba a salvo de su ojo vigilante, ni siquiera los nobles más poderosos o los generales más leales. El miedo se había convertido en el verdadero gobernante de la ciudad, un tirano invisible que mantenía el orden a través del silencio absoluto. Sofía observaba desde su balcón privado, disfrutando del control total que ejercía sobre las vidas ajenas. Sin embargo, la soledad de su trono era un peso insoportable que sólo ella podía sentir. La traición acechaba en cada rincón y la paranoia se mezclaba con su ambición desmedida. Los rumores de una conspiración contra su gobierno comenzaban a circular en los salones oscuros, alimentados por el resentimiento de aquellos que habían perdido su poder. Ella sabía que la estabilidad de su reinado dependía de mantener el secreto de sus métodos más oscuros. Si la verdad salía a la luz, todo su legado se desmoronaría en un instante. La tensión en el aire era palpable, cargada de una electricidad estática que precedía a la tormenta. Cada noche, los secretos se acumulaban como nieve sobre los tejados, listos para derrumbarse bajo su propio peso. Sofía apretó los puños, decidida a no permitir que nadie destruyera su obra maestra. Pero, ¿podría mantener el control para siempre cuando la verdad es tan difícil de esconder? El destino de la princesa y su imperio pendía de un hilo tan fino como el hielo en el río Neva. Pronto, el silencio sería roto por un grito que nadie podría ignorar. En los fríos pasillos del Palacio de Invierno, una nueva era de control absoluto comenzó a tomar forma bajo la mirada implacable de Sofía. No fue un decreto público, ni un grito de guerra lo que marcó este momento, sino un susurro que se extendió por toda la corte rusa. La princesa, obsesionada con la estabilidad de su poder, comprendió que la fuerza bruta de las espadas tenía límites, pero el miedo psicológico no conocía fronteras. Así nació la Inquisición silenciosa, una red de espionaje diseñada para infiltrarse en cada conversación, cada mirada y cada secreto guardado entre la nobleza. Los antiguos métodos de castigo físico fueron reemplazados por una vigilancia constante y asfixiante. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más leales consejeros, pues la duda se convirtió en el arma principal de la gobernante. Cada carta abierta, cada puerta entreabierta, era un recordatorio de que los ojos de Sofía lo veían todo. La atmósfera en San Petersburgo cambió drásticamente. El aire se volvió pesado con la sospecha y la desconfianza. Los salones, antes llenos de risas y complots abiertos, ahora se llenaban de silencios incómodos y miradas furtivas. La gente dejó de hablar de política en voz alta, temiendo que sus propias palabras fueran utilizadas en su contra. La princesa no necesitaba verdugos visibles. Su presencia era suficiente para paralizar cualquier intento de rebelión. El terror se había vuelto invisible, una sombra que seguía a cada súbdito desde el amanecer hasta el anochecer. Esta estrategia transformó la corte en un laberinto de traiciones donde la lealtad era una moneda de cambio frágil y peligrosa. Sofía había logrado lo que ningún zar antes de ella había conseguido, un reino donde el miedo era la única ley vigente. Sin embargo, en la oscuridad de esta vigilancia total, surgieron preguntas inquietantes sobre el precio de tal orden. ¿Hasta dónde podría llegar la paranoia antes de consumir a la propia gobernante? La Inquisición silenciosa había nacido, pero su destino final permanecía oculto
en las sombras de un futuro incierto y amenazante. Los pasillos del Palacio de Invierno, antes llenos de risas y música, ahora resonaban con un silencio pesado y opresivo. Sofía de Rusia había transformado la corte en un laberinto de sospechas donde cada susurro podía ser interpretado como una traición mortal. La princesa, obsesionada con el control absoluto, había establecido una red de espías que operaba desde las sombras, vigilando cada movimiento de los nobles más leales. El miedo se había convertido en el verdadero monarca de San Petersburgo, gobernando con una mano invisible, pero implacable. Los cortesanos caminaban con la cabeza baja, evitando el contacto visual, temiendo que una mirada indiscreta pudiera costarles su libertad o incluso su vida. La Inquisición silenciosa no necesitaba cadalsos visibles ni gritos estridentes. Su poder residía en la incertidumbre constante que paralizaba la voluntad de todos. Nadie sabía quién era el siguiente en la lista, ni qué crimen imaginario podrían haber cometido. Las reuniones oficiales se celebraban en un ambiente de tensión eléctrica, donde las palabras se medían con extrema cautela. La lealtad ya no se demostraba con acciones valientes, sino con una obediencia ciega y temerosa. Sofía observaba todo desde su trono elevado, satisfecha de ver cómo el terror había disuelto cualquier posibilidad de conspiración abierta. Sin embargo, este control absoluto tenía un precio oculto que la propia princesa comenzaba a sentir en la soledad de sus aposentos. La desconfianza había envenenado incluso sus relaciones más cercanas, aislando a la gobernante en una jaula de oro construida por su propia paranoia. Los sirvientes más antiguos habían sido reemplazados por desconocidos leales solo a su causa, eliminando cualquier vínculo humano genuino. El palacio se había convertido en una prisión dorada donde el aire mismo parecía viciado por la traición. A medida que la noche caía sobre la ciudad, las sombras se alargaban, pareciendo cobrar vida propia para susurrar secretos prohibidos. Sofía sabía que su régimen se sostenía sobre la arena movediza del miedo, una base frágil que podría colapsar con el primer signo de debilidad. Pero, ¿qué pasaría si el miedo se volviera contra ella misma? ¿Podría la princesa mantener su trono cuando el terror que había sembrado comenzara a devorar a sus propios creadores? La historia estaba a punto de girar hacia un destino impredecible y oscuro. El invierno de 1762 trajo consigo un frío que parecía penetrar los cimientos mismos del Imperio ruso, pero el verdadero hielo residía en el corazón de Sofía. Su ascenso al trono no había sido un final, sino el comienzo de una transformación profunda y aterradora. Lo que antes era una ambición política calculada, se había convertido en una obsesión paralizante por el control absoluto. Sofía ya no confiaba en la lealtad de sus generales ni en la devoción de su pueblo. Veía conspiraciones en cada susurro y traición en cada mirada desviada. La corte de San Petersburgo, antes un lugar de esplendor y baile, se había transformado en un laberinto de sombras donde el miedo era la moneda de cambio más valiosa. Ella comenzó a implementar una red de espionaje tan intrincada que ningún secreto podía escapar de su vigilancia. Los salones reales se llenaron de oídos indiscretos y los pasillos resonaban con el sonido de pasos furtivos. La Inquisición silenciosa, como la llamaban en voz baja, no requería de cadenas ni de torturas públicas para funcionar. Su poder radicaba en la incertidumbre constante. Un noble podía ser desterrado a Siberia por una simple carta malinterpretada, sin juicio
ni defensa. La paranoia de la emperatriz se extendía como una plaga, infectando a todos los que la rodeaban. Incluso sus antiguos aliados comenzaban a dudar de su cordura, temiendo que su búsqueda de pureza política los llevara a la ruina. Sofía pasaba noches enteras revisando informes, sus ojos cansados brillando con una intensidad febril bajo la luz de las velas. Cada documento que firmaba sellaba el destino de alguien más, alimentando su necesidad de orden en un mundo que sentía que se desmoronaba. La soledad de su trono se volvía insoportable, pero su miedo a la debilidad era aún mayor. Se aisló en sus aposentos, rodeada de guardias leales que apenas osaban mirarla a los ojos. La línea entre la gobernante y la prisionera de su propia mente se desvanecía peligrosamente. ¿Podría el imperio sobrevivir a la mente que lo gobernaba? La tensión en el aire era tan densa que parecía capaz de romper el cristal de las ventanas. El destino de Rusia pendía de un hilo, y ese hilo estaba siendo cortado lentamente por la mano de su propia dueña. La obsesión de Sofía había dejado de ser una herramienta de gobierno para convertirse en una sentencia de muerte para la estabilidad del Estado. Nadie sabía cuánto tiempo más podría mantenerse el equilibrio antes de que todo colapsara en un caos irreversible. El invierno de 1762 trajo consigo un frío que parecía penetrar los muros de piedra de la corte rusa, pero el verdadero hielo residía en el corazón de Sofía. Su obsesión por el control absoluto, esa necesidad inquebrantable de gobernar a través de una inquisición silenciosa, había logrado su objetivo final: la soledad total. Los cortesanos, antes sumisos y temerosos, ahora evitaban sus miradas con una precisión calculada. Habían aprendido que el silencio era la única defensa contra sus interrogatorios implacables. Cada susurro en los pasillos era monitoreado, cada carta abierta, cada confesión extraída bajo la presión de una amenaza velada. La princesa caminaba por sus salones vacíos, rodeada de tesoros que ya no le brindaban consuelo alguno. Su poder era inmenso, pero su mundo se había reducido a un círculo de espías y sombras. La confianza, ese ingrediente vital para cualquier gobernante, se había evaporado por completo. Nadie se atrevía a acercarse sin un propósito claro, y aquellos que lo hacían con el alma temblorosa. Sofía se había convertido en la arquitecta de su propia prisión dorada. La inquisición silenciosa que ella había diseñado para purgar la traición había terminado por consumir a todos, incluso a sus aliados más leales. El miedo se había convertido en el idioma oficial del palacio, un dialecto de miradas bajas y pasos cautelosos. Ella buscaba lealtad, pero solo encontraba obediencia forzada. La noche caía sobre San Petersburgo, y con ella la sensación de que algo terrible se avecinaba. La princesa se detuvo frente a un espejo antiguo, buscando en su reflejo a la mujer que alguna vez fue, pero solo vio a una extraña, una figura consumida por la paranoia. El aislamiento no era solo físico, era una barrera psicológica que ella misma había construido ladrillo a ladrillo. Ahora, el silencio que tanto había temido en sus enemigos la envolvía a ella por completo. ¿Podría una gobernante sobrevivir sin nadie a quien temer o amar? La respuesta yacía en la oscuridad que se cernía sobre el trono. El destino de Rusia pendía de un hilo, y la princesa, en su soledad, no sabía que el último acto de su drama estaba a punto de comenzar. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión eléctrica que prometía un cambio irreversible. La Inquisición silenciosa
había terminado de cazar a todos, y ahora la caza había vuelto a su creadora. El invierno de 1762 trajo consigo un frío gélido que parecía atravesar los muros del Palacio de Invierno, pero el verdadero peligro no provenía del clima, sino de las sombras que se movían en los pasillos. Sofía, ahora emperatriz, sentía que su trono era frágil, sostenido únicamente por la lealtad de sus generales y el miedo de sus enemigos. En el norte, lejos de la capital, una conspiración silenciosa comenzaba a tejerse entre los antiguos partidarios del depuesto Pedro III. Estos hombres no buscaban el enfrentamiento abierto, sino la destrucción desde dentro, utilizando la burocracia y el rumor como sus armas más letales. La emperatriz, obsesionada con el control absoluto, percibía cada susurro como una amenaza directa a su legado. Su red de espías se expandió como una telaraña invisible, capturando secretos en cada rincón del imperio. No había lugar seguro para la traición. Incluso las cartas selladas parecían tener ojos. La tensión en la corte era palpable, un silencio pesado que precedía a la tormenta. Los nobles cambiaban de opinión con la velocidad del viento, temiendo que su nombre apareciera en la lista negra de la emperatriz. Sofía no dormía, vigilando cada movimiento, convencida de que la lealtad era una moneda escasa y peligrosa. La Inquisición silenciosa que ella había forjado no buscaba sangre inmediata, sino la aniquilación de la disidencia antes de que pudiera respirar. Cada arresto era discreto, cada juicio un secreto a voces, creando un clima de paranoia donde la confianza era imposible. Los conspiradores del norte creían que su plan era perfecto, una red de traición tan fina que nadie podría verla hasta que fuera demasiado tarde. Sin embargo, subestimaron la mente de la mujer que había conquistado un imperio entero. Sofía ya había descubierto los hilos que movían a los títeres del norte. La pregunta no era si la conspiración sería descubierta, sino qué destino aguardaría a aquellos que osaron desafiar su autoridad. El aire se volvió eléctrico, cargado con la certeza de que una purga inminente cambiaría el curso de la historia rusa para siempre. La emperatriz sonrió en la oscuridad, sabiendo que el juego había terminado, y ella era la única jugadora restante. El invierno de 1762 trajo consigo un frío que parecía penetrar los cimientos mismos del imperio ruso. Sofía, ahora emperatriz, se encontraba en una encrucijada peligrosa. Su obsesión por el control absoluto había creado un sistema de vigilancia tan denso que el aire mismo en San Petersburgo parecía cargado de sospecha. Los espías se movían entre la nobleza como sombras silenciosas, registrando cada susurro y cada mirada desviada. Sin embargo, la presión interna comenzaba a fracturar su propia mente. La paranoia, una compañera constante, se transformó en una amenaza tangible para su trono. Los generales, antes leales, empezaron a murmurar en los pasillos del palacio, cuestionando la estabilidad de un gobierno basado en el miedo. La corte, un lugar de lujos desbordantes, se había convertido en un campo de batalla psicológico, donde la traición era la moneda de cambio más valiosa. Sofía intentó reforzar su autoridad con decretos más estrictos, pero cada medida solo alimentaba el fuego de la resistencia. La gente ya no temía al silencio, temía al ruido de la revuelta que se avecinaba. En medio de esta tensión, un complot comenzó a tomar forma en las mentes de los descontentos. No fue un grito de guerra lo que marcó el inicio del fin, sino un silencio repentino
en la sala del consejo. Los ojos de los conspiradores se encontraron sin necesidad de palabras. El punto de quiebre había llegado. Sofía, ajena a la inminencia de su caída, continuaba firmando documentos que sellaban su destino. La historia nos enseña que el poder absoluto es una ilusión frágil. Cuando la confianza se rompe, el colapso es inevitable. La noche cayó sobre el palacio, cubriendo los preparativos finales de una traición que cambiaría el curso de la historia rusa para siempre. El destino de la emperatriz pendía de un hilo, y ese hilo estaba a punto de romperse bajo el peso de sus propias ambiciones desmedidas. El silencio que ella tanto temía estaba a punto de ser roto por el estruendo de la revolución. El invierno de 1762 trajo consigo un frío que parecía penetrar los cimientos mismos del imperio. Sofía, ahora emperatriz, había construido un sistema de control tan intrincado que el miedo se había convertido en el verdadero idioma de San Petersburgo. No necesitaba ejércitos masivos para mantener el orden. Bastaba con la Inquisición silenciosa, una red de espías y delatores que operaban en las sombras de los salones dorados. Cada susurro era registrado, cada mirada sospechosa analizada con precisión quirúrgica. La corte, antes un lugar de festines y risas, se había transformado en un campo de batalla psicológico donde la lealtad era una moneda escasa y peligrosa. Los nobles, temerosos de ser acusados de traición por meras insinuaciones, comenzaron a guardar un silencio sepulcral. Hablar era arriesgarse a desaparecer en las mazmorras de la fortaleza, donde la justicia de la emperatriz se administraba sin juicio público ni apelación. Sin embargo, la presión extrema genera una fuerza igual y opuesta. En los rincones más oscuros de la ciudad, donde la luz de las velas apenas llegaba, comenzó a gestarse una resistencia. No era un ejército con banderas ondeantes, sino una conspiración de miradas cómplices y mensajes cifrados. Los generales, cansados de ser meros títeres en el tablero de Sofía, empezaron a coleccionar pruebas de sus excesos. La emperatriz, obsesionada con el control absoluto, no vio venir la tormenta que se avecinaba. Creía que su red de espías era impenetrable, que nadie se atrevería a desafiar su autoridad divina. Pero el silencio que ella había impuesto no era paz, era la calma antes de la tempestad. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada paso en los pasillos del palacio resonaba como un trueno lejano. La rebelión no estallaría con gritos, sino con un susurro que se convertiría en un rugido incontrolable. Sofía miraba por la ventana, creyendo que gobernaba un reino de sumisión, sin saber que las cadenas que había forjado para otros estaban a punto de romperse y golpearla con fuerza devastadora. El destino de su reinado pendía de un hilo invisible, listo para cortarse en cualquier momento. El silencio que Sofía había forjado con tanto esfuerzo comenzó a resquebrajarse bajo el peso de su propia paranoia. Lo que antes era una red de espías eficiente se transformó en una jaula de oro, donde la desconfianza devoraba a sus propios guardianes. La emperatriz, obsesionada con mantener el control absoluto, ya no distinguía entre la lealtad y la traición. Cada susurro en los pasillos del palacio parecía confirmar sus peores temores, alimentando un ciclo vicioso de purgas y arrestos que debilitaron la estructura misma del Estado. Los nobles, aterrorizados por la Inquisición silenciosa, dejaron de ofrecer consejos honestos, prefiriendo el mutismo o la adulación vacía. Esta falta de información real cegó a Sofía ante las amenazas externas que se acumulaban en las fronteras.
Mientras ella se aferraba a un poder ilusorio, el imperio se desmoronaba desde dentro, corroído por el miedo y la inacción. La economía, ya frágil, colapsó bajo la presión de las confiscaciones arbitrarias y la fuga de capitales. Los mercados se vaciaron y el hambre comenzó a acechar en las calles de la capital, un recordatorio brutal de que el poder sin sustento es efímero. Sofía caminaba por sus salones vacíos, rodeada de tesoros que ya no podían comprarle lealtad. Su mente, una vez aguda y estratégica, se nubló por la soledad y la sospecha constante. Los generales, que alguna vez juraron protegerla, ahora conspiraban en las sombras, esperando el momento preciso para dar el golpe final. El sistema que ella había diseñado para proteger su trono se convirtió en la herramienta de su propia destrucción. La corte, antes un centro de cultura y poder, se había transformado en un cementerio de ambiciones truncadas. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, pues el castigo por un error menor podía ser la desaparición total. En este ambiente asfixiante, la realidad se distorsionó. Sofía creyó ver enemigos en cada sombra, perdiendo la noción de la verdad. El imperio interior, su creación más preciada, se había vuelto incontrolable. La tensión alcanzó un punto de ruptura inevitable. Los rumores de una rebelión inminente se extendieron como un reguero de pólvora. La emperatriz, sola en su grandeza, sintió por primera vez el frío de la derrota. El colapso no fue un evento repentino, sino una agonía lenta y dolorosa que ella misma había provocado. Ahora el destino del trono pendía de un hilo, y el silencio que tanto amaba se había convertido en el preludio de su caída inminente. ¿Podría la monarca redimirse antes de que fuera demasiado tarde? El invierno de 1796 trajo consigo un silencio gélido que envolvió a Sofía, la antigua emperatriz, ahora reducida a una figura fantasmal en los pasillos de su propio imperio. Tras la muerte de su esposo, el destino de la princesa, que una vez soñó con gobernar mediante una inquisición silenciosa, cambió drásticamente. Su hijo, el nuevo zar, no toleraba la sombra de su madre ni sus antiguos planes de control absoluto. La orden de exilio fue inmediata y sin apelación. Sofía fue trasladada lejos de la corte, lejos de los oídos que alguna vez temblaron ante sus susurros. Su nuevo hogar, el Palacio de Gachina, se convirtió en una jaula dorada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las ventanas, antes testigos de sus intrigas políticas, ahora solo reflejaban la nieve que caía sin piedad sobre los jardines abandonados. La soledad que la acompañaba no era simplemente la ausencia de gente, sino la ausencia total de poder. Cada día, la antigua obsesión por el control se transformaba en una agonía mental lenta y constante. Los sirvientes, instruidos para mantener la distancia, evitaban su mirada, reforzando su aislamiento. Ya no había cartas secretas, ni conspiraciones, ni la satisfacción de ver a sus enemigos caer. Solo quedaba el eco de sus propios pensamientos y el peso de una historia que la había traicionado. La mujer que intentó moldear el destino de una nación mediante el miedo ahora era una prisionera de su propia ambición fallida. La corte de San Petersburgo seguía adelante, ignorando su existencia, como si nunca hubiera sido la fuerza motriz detrás del trono. Sin embargo, en las profundidades de su mente, la llama de su voluntad no se extinguió por completo. Sofía observaba el horizonte, esperando un milagro que nunca llegaría, mientras la historia comenzaba a borrar su nombre de los registros oficiales. ¿Podría una mente tan afilada sobrevivir a la indiferencia total?
El destino de la emperatriz caía en un abismo de silencio eterno, donde ni siquiera el miedo podía encontrarla. La Inquisición silenciosa había terminado, pero el castigo apenas comenzaba. El reinado de Sofía de Rusia culminó no con un estruendo de victoria, sino con un silencio sepulcral que heló el alma de toda la corte imperial. Su obsesión por el control absoluto había transformado el palacio en una prisión dorada, donde cada susurro era vigilado y cada mirada juzgada. La Inquisición silenciosa, su creación más temible, operaba sin leyes escritas, ejecutando sentencias basadas únicamente en la paranoia de la emperatriz. Los nobles, otrora poderosos y arrogantes, ahora caminaban con la cabeza gacha, temiendo que su propia sombra pudiera ser interpretada como una traición. La historia registra que muchos fueron desterrados a las gélidas estepas o encarcelados en mazmorras olvidadas, desapareciendo de la faz de la tierra sin un juicio formal. El miedo se había convertido en el verdadero gobernante de Rusia, más efectivo que cualquier ejército o decreto real. Sofía, en su soledad dorada, logró lo que ningún zar antes que ella había conseguido: una sumisión total nacida del terror puro. Sin embargo, este triunfo fue efímero y costoso. La población, agotada por la opresión constante, comenzó a tejer leyendas sobre su crueldad, convirtiendo su nombre en un sinónimo de desgracia. Cuando finalmente su poder comenzó a desmoronar, no hubo resistencia armada, sino un colapso interno de la estructura social que ella misma había construido. El legado que dejó no fue de gloria, sino de una desconfianza profunda que permeó generaciones enteras. Los historiadores debaten si su obsesión fue producto de una mente brillante o de una fragilidad psicológica incontrolable. Lo cierto es que el miedo que sembró tardó décadas en disiparse, dejando cicatrices invisibles en el tejido de la nación. Su historia nos recuerda que el poder basado en el terror es tan frágil como el cristal, capaz de romperse con el más leve soplo de la verdad. El silencio que ella impuso finalmente se rompió, revelando un vacío inmenso donde alguna vez estuvo la autoridad. Así termina la saga de la princesa que quiso gobernar el alma humana, solo para descubrir que el miedo no puede ser el cimiento de un imperio duradero. La sombra de su reinado persiste, un recordatorio eterno de los peligros de la ambición desmedida.